Buenos días, muchachos. Soy Roberto Mendoza, y llevo 6 años manejando para aplicaciones aquí en la Ciudad de México. La historia que les voy a contar hoy, esta historia me marcó para siempre. Era un martes cualquiera, como las 2:30 de la tarde, cuando recibí una carrera que me llevaría a las Torres de Santa Fe. Ustedes saben, esas torres de cristal donde trabaja la gente que tiene más lana de la que uno se puede imaginar. Cuando llegué, vi salir a un hombre que traía un traje que valía más que mi coche, un Rolex que brillaba bajo el sol chilango, pero algo en su mirada me llamó la atención inmediatamente. Tenía los ojos rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Al aeropuerto, me dijo con voz ronca al subirse al asiento trasero. Terminal 1, vuelo internacional. Traía una maleta pequeña y su teléfono no dejaba de sonar, pero él rechazaba una llamada tras otra, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. ¿Todo bien, jefe?, le pregunté mientras salía del estacionamiento de Santa Fe. Se ve como si hubiera visto un fantasma. Sí, no. No lo sé, murmuró, y volvió a rechazar otra llamada. Roberto, me dijo leyendo mi nombre en la aplicación, ¿alguna vez has sentido que tu mundo entero se derrumba en un segundo? Y muchachos, si están curiosos por saber qué diablos le había pasado a este señor, dejen un like que me ayuda mucho, y quédense hasta el final porque esta historia tiene un giro que no van a creer. Les juro que lo que viene después va a dejarlos con la boca abierta. Mientras nos dirigíamos hacia el periférico sur, pude ver por el retrovisor cómo este hombre, que después supe se llamaba Sebastián Morales, no dejaba de revisar su teléfono con una mezcla de ansiedad y dolor que me partía el alma. Era obvio que no era un ejecutivo común y corriente en un mal día en la oficina. Esto era algo mucho más profundo. ¿Sabe qué, Roberto?, me dijo de repente, como si necesitara desahogarse con un extraño. Llevo 16 años casado. 16 años con la misma mujer, Patricia. Ella era, la mujer de mi vida. Yo seguí manejando, pero puse atención. Después de tantos años haciendo esto, uno aprende a reconocer cuando alguien necesita hablar, cuando alguien está cargando un peso que lo está matando por dentro. Le di todo, continuó, mirando por la ventana hacia los edificios que pasaban rápidamente. Casa en las lomas de Chapultepec, la camioneta que siempre quiso, viajes a Europa cada año, las joyas más finas que se puedan comprar en Polanco. Le di la vida que siempre soñó desde que éramos novios en la universidad. Su voz se quebró un poco al decir esto último. El tráfico de la tarde nos había alcanzado cerca del World Trade Center, así que íbamos despacio, lo cual me daba más tiempo para escuchar su historia. Tenemos 2 hijos, siguió relatando. Sebastián Jr., de 15 años, está en el Colegio Madrid. Y María José, de 12, en el Instituto Irlandés. 2 chavitos increíbles, Roberto. Inteligentes, educados, con toda la vida por delante. Yo asentí, pero algo en su tono me decía que esta historia no iba a tener un final feliz. Había trabajado construyendo su empresa desde cero, me contó. Morales y Asociados, una constructora que había levantado algunos de los edificios más importantes de la Ciudad de México. ¿Ve esas torres de allá?, me señaló hacia unas construcciones modernas que se veían a lo lejos. Yo construí 3 de esas. Cada ladrillo, cada ventana, cada metro cuadrado representó noches sin dormir, fines de semana sacrificados, tiempo que no pasé con mi familia porque estaba construyendo nuestro futuro. El teléfono volvió a sonar. Esta vez pude ver claramente el nombre en la pantalla, Detective Salazar, investigador privado. Mi corazón se aceleró. Un detective privado. Esto se estaba poniendo muy intenso. Sebastián vio la pantalla durante varios segundos, respirando pesadamente, como si estuviera reuniendo valor para contestar. Contraté a este tipo hace 3 semanas, me explicó sin que yo le preguntara nada. ¿Tenía sospechas? Patricia llegaba tarde del gym, mentiras tontas sobre dónde había estado, actitudes extrañas que nunca había visto en 16 años de matrimonio. Rechazó la llamada una vez más, pero yo podía ver que las manos le temblaban. Al principio pensé que era paranoia mía, que tal vez estaba trabajando demasiado, que mi mente me estaba jugando chueco. Pero luego empecé a notar cosas más raras. ¿Cómo qué tipo de cosas?, le pregunté, genuinamente interesado y preocupado por este hombre que claramente estaba sufriendo.
llamadas que colgaba cuando yo entraba al cuarto, mensajes que borraba inmediatamente, perfume diferente en su ropa. Y lo más raro de todo, empezó a arreglarse mucho más cuando salía a hacer mandados simples. Roberto, mi esposa nunca se había puesto tacones para ir al súper. Llegamos a un semáforo en Insurgente Sur y aproveché para voltear a verlo completamente. Este hombre estaba destrozado. Tenía esa mirada de alguien que sabe que su vida está a punto de cambiar para siempre, pero que todavía tiene una pequeña esperanza de estar equivocado. Lo más cabrón de todo, continuó, es que mi familia, mis amigos, todos me decían que Patricia era la esposa perfecta. Qué suertudo era yo de tener una mujer tan fiel, tan dedicada a la familia. El semáforo cambió a verde y seguimos avanzando. El tráfico estaba denso, típico de un martes por la tarde en esta ciudad loca que es el DF. ¿Sabe qué fue lo que me convenció de contratar al detective?, me preguntó. Hace un mes, llegué temprano a casa porque se canceló una junta. Patricia no estaba, pero encontré 2 copas de vino en la cocina. 2 copas, Roberto. Una tenía lápiz labial, la otra no. Cuando le pregunté, me dijo que había invitado a su hermana a comer. Hizo una pausa larga, como si recordar eso le doliera físicamente. Llamé a su hermana esa noche. Ella estaba en Guadalajara visitando a su suegra. No había estado en mi casa en 2 meses. El teléfono volvió a sonar. Detective Salazar apareció otra vez en la pantalla, y esta vez, Sebastián lo miró como si fuera una bomba a punto de explotar. Ese cabrón tiene las respuestas que necesito, murmuró. Pero tengo tanto miedo de escucharlas. Y fue justo en ese momento, muchachos, cuando todo cambió para siempre. Estábamos detenidos en un semáforo en Insurgente Sur, con el tráfico típico de un martes por la tarde en esta ciudad loca que es el Distrito Federal, cuando el teléfono de Sebastián volvió a sonar con esa insistencia que ya me estaba poniendo nervioso a mí también. Esta vez era diferente. Vi cómo él miró la pantalla durante varios segundos, respirando profundo como un boxeador que se prepara para recibir el golpe que lo va a noquear. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el aparato, y yo podía sentir la tensión en el aire como si fuera algo físico, algo que se podía tocar. Es el detective, murmuró, más para sí mismo que para mí. Ya tiene los resultados. Se quedó viendo la pantalla unos segundos más, y luego, con una determinación que me partió el alma, contestó y puso el altavoz. Creo que en ese momento se había olvidado por completo de que yo estaba ahí, o tal vez ya no le importaba que un desconocido fuera testigo de lo que estaba a punto de descubrir. Señor Morales, habla Salazar, se escuchó la voz áspera del detective desde el teléfono. Una voz que había dado malas noticias tantas veces que ya se había vuelto mecánica, fría, profesional. Detective, respondió Sebastián con una voz que sonaba como si estuviera preparándose para recibir un disparo. Díjeme qué encontró. Ya no aguanto más esta incertidumbre. Señor, tengo toda la información que me pidió, pero, mire, no sé cómo decírselo. Esto es muy delicado, muy jodido. En mis 20 años haciendo este trabajo, pocas veces he visto algo tan cabrón. El semáforo cambió a verde, pero el tráfico estaba tan denso que apenas nos movíamos. Era como si el universo hubiera decidido que esta conversación tenía que suceder justo ahí, en mi coche, atrapados entre miles de carros, sin escapatoria posible para ninguno de los dos. Dígame todo, detective. Lo que sea que haya encontrado, ya estoy preparado para lo peor. O al menos eso creo. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Yo podía escuchar al detective respirar, como si él también estuviera reuniendo valor para soltar la bomba que estaba a punto de explotar la vida de este hombre. Su esposa Patricia efectivamente tiene una relación extramarital desde hace aproximadamente 2 meses y medio, comenzó el detective con esa frialdad profesional que solo pueden tener los investigadores privados después de años de destruir matrimonios con la verdad. Pero señor Morales, y prepárese para esto porque es muy cabrón, es con su primo Andrés. Su primo Andrés Morales, el que aparece en todas las fotos familiares, el que vive a 10 minutos de su casa, el que es padrino de bautizo de su hijo menor. El silencio en mi coche fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Vi por el retrovisor como el rostro de Sebastián se descompuso completamente, como si alguien le hubiera arrancado el alma con las manos.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una rabia pura, animal, primitiva, que me dio genuino miedo. Está completamente seguro, detective, logró articular después de varios segundos que se sintieron como horas. Su voz había cambiado. Ya no era la voz de un ejecutivo exitoso. Era la voz de un hombre que acababa de descubrir que su vida entera había sido una mentira. Completamente seguro, señor Morales. Tengo fotografías de alta resolución, videos, registros de hoteles, transferencias bancarias que él le ha estado haciendo a ella por valor de casi 200,000 pesos en los últimos 2 meses, historial de llamadas, mensajes de WhatsApp, todo está documentado hasta el último detalle. Sebastián cerró los ojos y se recargó contra el asiento. ¿Dónde se ven? Se reúnen todos los martes y jueves en el Hotel María Isabel, en Reforma. Siempre la misma habitación, la 1247. Su primo paga con tarjeta de crédito, nada de efectivo. De hecho, señor Morales, y me duele decirle esto, pero justo en este momento están ahí. Llegaron hace aproximadamente 1 hora. Martes y jueves. Los días que Patricia le decía a Sebastián que tenía pilates con sus amigas del club. Los días que supuestamente iba a relajarse y desestresarse después de una semana difícil cuidando a los niños. ¿Hay más?, preguntó Sebastián con una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo. Sí, señor. Y esto es lo que más me costó trabajo investigar porque no lo podía creer ni yo mismo. Según mis fuentes, su primo Andrés ha estado enamorado de su esposa desde antes de que ustedes se casaran. Al parecer, él quería invitarla a salir primero, pero usted se le adelantó. ¿Qué? Su primo nunca superó eso, señor. Y según lo que pude averiguar con algunos conocidos mutuos, él nunca dejó de intentar conquistarla. La diferencia es que ahora ella correspondió. Sebastián cortó la llamada bruscamente y se quedó inmóvil, como una estatua de sal. Podía ver en el espejo retrovisor cómo procesaba cada palabra que había escuchado, cómo su cerebro trataba de reorganizar 16 años de matrimonio bajo esta nueva y devastadora luz. Luego, después de varios minutos de silencio total, se rió. Pero no era una risa normal. Era una risa amarga, quebrada, que me puso la piel de gallina y me hizo pensar en las películas de terror que veía de niño. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto, Roberto?, me dijo mientras limpiaba las lágrimas de rabia de sus ojos. Andrés fue mi padrino de bodas. Él fue quien me convenció de casarme con Patricia cuando yo tenía dudas al principio de la relación. ¿En serio? Te juro por mi madre que es cierto. Yo estaba joven, pendejo, inseguro. Pensaba que Patricia era demasiado buena para mí, que tal vez no era el momento correcto para casarme. Y Andrés, mi primo querido, mi hermano de la vida, me dijo: Sebastián, ella es perfecta para ti. Es la mujer de tu vida. Si no te casas con ella, te vas a arrepentir para siempre. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono para marcar otro número. Yo seguía manejando en automático, navegando el tráfico denso de la tarde, pero mi mente estaba completamente enfocada en este drama shakespeariano que se estaba desarrollando en mi asiento trasero. ¿Patricia? Sí, soy yo. Habló con una calma que me asustó mucho más de lo que me hubiera asustado si estuviera gritando como loco. Era la calma antes de la tormenta, la calma de un hombre que ya había tomado una decisión y que nada lo iba a hacer cambiar de opinión. No vengas al aeropuerto como habíamos planeado para despedirme del viaje de negocios. ¿Sabes qué, mi amor? Mejor quédate en casa descansando, o mejor aún, quédate donde realmente quieres estar, donde realmente eres feliz. El sarcasmo en esas últimas palabras era tan cortante que yo mismo sentí como si me hubieran dado una cachetada. Patricia debió haber notado algo raro en su tono porque empezó a hacerle preguntas del otro lado de la línea. Yo no podía escuchar exactamente qué le decía, pero por las respuestas de Sebastián podía imaginarme la conversación. ¿Que sí estoy bien? Estoy perfectamente bien, Patricia. Nunca he estado mejor en mi vida. ¿El viaje? Ah, sí, el viaje se canceló. Resulta que no necesitaba irme a ningún lado para descubrir lo que necesitaba saber. No me preguntes nada más. Solo disfruta tu tarde, ¿sí? Disfrútala mucho. Colgó y me miró por el espejo retrovisor.
Sus ojos ya no tenían lágrimas. Ahora tenían algo mucho más aterrador, una frialdad calculadora, una determinación de hierro que me erizó todos los pelos del cuerpo. Cambio de planes, Roberto. No vamos al aeropuerto. Vamos a Avenida Reforma 325, Hotel María Isabel. Mi corazón se aceleró y las palmas de las manos se me pusieron sudorosas. ¿Estás seguro, jefe? Se ve muy alterado. Tal vez sería mejor que se tranquilizara un poco, que lo pensara en frío. Roberto, me interrumpió con esa voz calmada que me daba más miedo que si me hubiera gritado, nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Sabes cuánto tiempo llevo construyendo mi vida? ¿Sabes cuántos sacrificios hice para darle a esa mujer todo lo que quería? Mientras cambiaba de ruta hacia Reforma, navegando entre camiones urbanos y taxis que pitaban como locos, Sebastián me empezó a contar más detalles de su historia familiar que me partían el corazón pedazo por pedazo. Andrés y yo crecimos juntos, Roberto. Nuestras madres son hermanas, vivíamos en la misma colonia en Satellite. Íbamos a la misma escuela, jugábamos en el mismo equipo de fútbol, salíamos con las mismas chavas. Era como mi hermano gemelo, pero de diferentes madres. Su voz se fue quebrando conforme recordaba su infancia y juventud con su primo. Cuando empecé mi empresa constructora, él fue quien me prestó el dinero inicial. 50,000 pesos que para mí en ese momento era una fortuna. Me dijo, Sebastián, yo creo en ti. Tú vas a ser exitoso y vas a hacer algo grande. Y yo le creí. Más que eso, le agradecí. Pensé que era el mejor primo del mundo. El tráfico se había puesto imposible a la altura del World Trade Center. Aprovechó esa pausa forzada para seguir contándome cómo había sido su relación con Andrés a través de los años. ¿Sabes qué hacíamos todos los domingos, Roberto? Andrés venía a comer a mi casa. Todos los domingos durante 16 años. Patricia siempre cocinaba su platillo favorito cuando él venía, mole poblano con pollo, exactamente como lo hace su mamá. Mis hijos crecieron llamándolo tío Andy desde que empezaron a hablar. ¿En serio? Te lo juro. Y no solo eso. Andrés fue quien estuvo en el hospital cuando nacieron mis 2 hijos. Fue el primero en cargar a María José después de mí. Fue quien me ayudó a comprar la casa en Las Lomas cuando no tenía suficiente para el enganche. Fue quien me consoló cuando murió mi papá hace 3 años. Cada palabra que decía era como un cuchillo que se clavaba más profundo en su propia herida. Roberto, este cabrón estuvo presente en cada momento importante de mi vida familiar. En cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada año nuevo. Cuando Patricia y yo teníamos problemas matrimoniales, ¿sabes a quién le pedía consejos? A él. A Andrés. No manches. Así como lo oyes. Le contaba mis problemas íntimos con Patricia. Le decía cuando ella estaba fría conmigo, cuando no teníamos relaciones, cuando sentía que se estaba alejando de mí. Y él, muy comprensivo, siempre me daba consejos. Me decía cosas como, ten paciencia con ella, Sebastián. Las mujeres a veces pasan por etapas difíciles. Dale tiempo y espacio. La ironía de la situación era tan brutal que hasta yo me sentía enfermo del estómago. ¿Sabes qué me dijo hace 2 meses cuando le comenté que Patricia estaba muy rara, muy distante? Me dijo, tal vez necesita un pasatiempo nuevo, algo que la haga sentir realizada. ¿Por qué no la apoyas para que se meta al gimnasio o tome clases de algo? El teléfono de Sebastián no dejaba de sonar. Ahora aparecían diferentes nombres en la pantalla: Patricia, esposa; Andrés, primo; Detective Salazar, mamá; Sebastián Jr., hijo; María José, hija. Muchachos, díganme en los comentarios, ¿ustedes qué harían en el lugar de Sebastián? ¿Creen que está haciendo lo correcto yendo al hotel a confrontarlos? Porque lo que viene después, hermanos, esperen a escuchar lo que pasó cuando llegamos a ese hotel. La cosa se puso muy, muy intensa. Mi hijo me está llamando, murmuró al ver el nombre de Sebastián Jr. en la pantalla. Probablemente quiere pedirme dinero para salir con sus amigos el fin de semana, como siempre hace los martes. No tiene ni puta idea de que en una hora su mundo también va a colapsar. Rechazó la llamada de su hijo y inmediatamente marcó otro número. ¿Licenciado Herrera? Soy Sebastián Morales.
Sí, el de la constructora. Mire, necesito que prepare los papeles de divorcio. Inmediatamente. Hoy mismo si es posible. ¿Qué por qué la urgencia? Porque mi esposa me está viendo la cara de pendejo con mi primo desde hace meses, y tengo todas las pruebas. No, licenciado, no quiero intentar arreglarlo. No quiero terapia de pareja. No quiero mediación. Quiero el divorcio más cabrón que se pueda hacer legalmente. ¿Se puede hacer que se quede sin nada? ¿Adulterio comprobado da ventaja? Perfecto. Nos vemos mañana a primera hora. Mientras él hablaba con su abogado, yo recibí otra llamada en mi propio teléfono. Era mi esposa, Guadalupe. ¿Roberto? ¿A qué hora llegas hoy? La niña quiere que le ayudes con su tarea de matemáticas. No sé, mi amor. Tengo una carrera muy larga, tal vez llegue tarde. Está bien, mi vida. Ten cuidado manejando. Te amo. Y yo a ti, Lupita. Colgué y vi que Sebastián me había estado observando durante toda la conversación. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, me preguntó. 12 años, jefe. ¿Confía en ella completamente? Completamente. Yo también confiaba completamente en Patricia, me dijo con una sonrisa triste. Hace una hora, si me hubieran preguntado, habría apostado mi vida a que ella nunca me engañaría. Habría puesto las manos en el fuego por ella. Cuando llegamos a la altura del Ángel de la Independencia, el teléfono de Sebastián sonó otra vez. Esta vez era su mamá, doña Carmen. Bueno, ma, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Aquí trabajando, como siempre. ¿Andrés? No, no he hablado con él hoy. ¿Por qué me preguntas por él? ¿Qué Patricia te dijo qué? ¿Que él y yo teníamos una junta de negocios muy importante? No, ma, no tenemos ninguna junta. No hemos tenido juntas en meses. Vi cómo su cara se transformó otra vez. Ahora no era solo rabia, no era solo dolor. Era una mezcla de comprensión absoluta de que la mentira era aún más grande, más elaborada, más sistemática de lo que había imaginado. Ma, te tengo que colgar. No, no pasa nada malo. Sí, luego te hablo para explicarte todo. Te amo, ma. ¿Se da cuenta, Roberto?, me dijo después de colgar, mientras limpiaba nuevas lágrimas de rabia de sus ojos. Hasta a mi propia madre la están usando para cubrir sus mentiras. Patricia le dijo a mi mamá que Andrés y yo teníamos una junta de negocio súper importante hoy, para justificar por qué no estaba en casa, porque no podía contestar el teléfono. En ese momento entendí que no solo estaba siendo testigo de una infidelidad común y corriente. Estaba siendo testigo de una traición tan elaborada, tan bien planeada, tan sistemática, que había involucrado mentiras a toda la familia extendida. Era como una telenovela de Televisa, pero real, cruda, y estaba sucediendo en tiempo real en mi propio coche. Roberto, me dijo mientras nos acercábamos al Hotel María Isabel y podíamos ver su fachada elegante a través del tráfico, ¿usted tiene familia? Sí, señor. Esposa y una niña de 8 años. Ámalas todos los días como si fuera el último día de sus vidas. Nunca des por hecho que estarán ahí siempre. Y nunca, nunca en tu puta vida confíes ciegamente en la familia. Porque a veces, hermano, la familia es la que más daño te puede hacer. Cuando finalmente llegamos al Hotel María Isabel, uno de los hoteles más elegantes de Reforma, Sebastián se quedó sentado en mi coche durante varios minutos, simplemente observando la fachada imponente del lugar donde su vida había estado desmoronándose en secreto durante meses. El hotel se veía exactamente como lo que era, un lugar caro, discreto, perfecto para encuentros que no deberían existir. La ironía me golpeó como un puñetazo. Sebastián había trabajado toda su vida para darle a Patricia el dinero suficiente para que ella pudiera traicionarlo en el lugar más fino de la ciudad. ¿Sabe qué es lo más cabrón de todo, Roberto?, me dijo mientras miraba a las personas elegantes que entraban y salían del lobby del hotel. Yo le di a Patricia una tarjeta de crédito sin límite hace 2 años. Una tarjeta American Express Centurion que cuesta $10,000 anuales solo de membresía. Se la di porque quería que se sintiera independiente, que pudiera comprar lo que quisiera sin pedirme permiso. Se rió con esa risa amarga que ya me había puesto los nervios de punta varias veces durante el trayecto.
Seguramente ella y Andrés han estado usando mi propio dinero para pagar estas habitaciones de hotel. He estado financiando mi propia humillación durante meses sin saberlo. Su teléfono siguió sonando insistentemente. Patricia, esposa, aparecía una y otra vez en la pantalla, pero él ya no contestaba ninguna llamada. Era como si hubiera tomado una decisión final y nada en el mundo lo fuera a hacer cambiar de opinión. Roberto, me dijo finalmente, ¿usted cree en la justicia? Pues, sí, jefe. ¿Por qué? Porque toda mi vida he sido un hombre justo. He tratado bien a mis empleados, he pagado mis impuestos completos, he sido fiel a mi esposa, he sido un buen padre. Y mire dónde me ha llevado ser bueno. Sacó su cartera y me entregó un billete de 500 pesos. Roberto, esto es para usted. Gracias por escucharme durante el trayecto. Pero ahora necesito que se vaya. ¿Está seguro, jefe? ¿No quiere que lo espere por si necesita que lo lleve a algún lado después? No, hermano. Después de lo que voy a hacer, probablemente no voy a necesitar que nadie me lleve a ningún lado por un buen rato. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué va a hacer, señor? Sebastián me miró con esos ojos que ya no parecían los de un ejecutivo exitoso y civilizado. Ahora parecían los ojos de un hombre que había perdido todo lo que consideraba sagrado en su vida. Voy a subir al cuarto 1247. Voy a tocar la puerta. Y cuando abran, voy a mirarlos a los ojos cuando se den cuenta de que su pequeño jueguito de meses se acabó para siempre. Señor, tal vez sería mejor que... Roberto, durante 16 años he sido el pendejo que trabajaba como burro para mantener a una familia que creía que me amaba. Durante 16 años he sido el primo bueno que prestaba dinero, que invitaba a comer, que daba consejos, que ayudaba en todo. Se acabó. Hoy se acaba todo. Se bajó del coche y antes de cerrar la puerta, se volvió hacia mí una última vez. Roberto, si ve en las noticias algo sobre un CEO de una constructora que perdió la cabeza en un hotel de Reforma, acuérdese de que ni los ricos ni los exitosos estamos exentos del dolor más cabrón que existe, la traición de quien más amas y de quien más confías. Cerró la puerta y empezó a caminar hacia la entrada del hotel con pasos firmes y decididos. Yo me quedé ahí varios minutos, sin saber si debería irme o quedarme por si pasaba algo malo. Pero la curiosidad pudo más que la prudencia, y decidí estacionarme en un lugar donde pudiera ver la entrada del hotel. No sé por qué, pero sentía que tenía que saber cómo terminaba esta historia que había comenzado en mi asiento trasero. Pasaron exactamente 12 minutos. Yo estaba ahí, con el coche apagado, viendo el lobby del hotel a través de los ventanales grandes, cuando de repente vi movimiento. Mucho movimiento. Primero salió corriendo una mujer. Incluso desde la distancia pude reconocer que era elegante, bien vestida, con el pelo perfectamente arreglado. Llevaba una blusa blanca y pantalones negros, y corría como si la estuvieran persiguiendo. Tenía que ser Patricia. Segundos después salió un hombre, también corriendo, pero en dirección contraria. Un hombre alto, de complexión similar a Sebastián, vestido con traje gris. Tenía que ser Andrés. Y finalmente, caminando lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, salió Sebastián. Ya no llevaba la corbata puesta. Su camisa estaba desarreglada. Pero en su cara había algo que no había visto durante todo el trayecto, una sonrisa. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de satisfacción, de alguien que finalmente había hecho lo que tenía que hacer. Se acercó a mi coche como si supiera que yo seguía ahí. ¿Qué pasó allá arriba, jefe?, le pregunté cuando subió otra vez a mi coche. Lo que tenía que pasar, Roberto. Justicia. ¿Está bien? ¿No se metió en problemas? Roberto, cuando toqué esa puerta y la voz de Patricia preguntó, ¿quién es?, desde adentro, ¿sabe qué respondí? ¿Qué? Dije, servicio a cuartos, señora. Traigo el champán que ordenaron para celebrar. Y abrieron la puerta. Se quedó callado durante varios segundos, como si estuviera reviviendo el momento. ¿Vio usted alguna vez a dos personas que se dan cuenta de que su mundo se acaba en un segundo? Porque yo sí lo vi hoy. Vi exactamente el momento en que Patricia y Andrés entendieron que los habían cachado. ¿Qué les dijo? No les dije nada, Roberto.
No grité, no los insulté, no hice ningún drama. Simplemente saqué mi teléfono, los grabé durante 30 segundos para tener evidencia adicional para el divorcio, y les dije: Patricia, tienes 1 hora para sacar tus cosas de mi casa. Andrés, tienes 1 hora para pagarme los 50,000 pesos que te presté para empezar tu negocio, más intereses de 6 años. Si no, nos vemos en los tribunales. ¿Y qué dijeron ellos? Patricia empezó a llorar y a decir que me podía explicar todo, que no era lo que parecía. Andrés trató de decirme que esto había sido un error, que él nunca quiso que pasara, que todo había sido culpa de ella. La rabia volvió a aparecer en sus ojos. ¿Se imagina, Roberto? Incluso cachados en la cama, ese cabrón trató de echarle toda la culpa a ella. Ahí me di cuenta de que ni siquiera la amaba realmente. Solo la estaba usando para vengarse de mí. ¿Qué más pasó? Les dije que tenía todas las pruebas, fotos, videos, registros de hotel, transferencias bancarias, todo. Les dije que mi abogado ya estaba preparando los papeles de divorcio y que iba a pelear por la custodia completa de mis hijos. Sebastián sacó su teléfono y me mostró un video de 30 segundos. Efectivamente, se veía claramente a Patricia y Andrés en una habitación de hotel, sorprendidos, Patricia medio desnuda tratando de cubrirse con una sábana, Andrés tratando de ponerse la camisa rápidamente. ¿Sabe qué fue lo último que les dije antes de salir de esa habitación, Roberto? ¿Qué? Les dije: espero que estos meses hayan valido la pena, porque les van a costar el resto de sus vidas. En ese momento, el teléfono de Sebastián sonó otra vez. Esta vez era su hijo mayor. ¿Papá? ¿Dónde estás? Mamá llegó a la casa llorando como loca y está metiendo ropa en maletas. ¿Qué está pasando? Sebastián cerró los ojos y respiró profundo antes de responder. Hijo, siéntate. Tengo que contarte algo muy difícil. Tu mamá y yo nos vamos a divorciar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tu mamá me engañó, hijo. Y el hombre con quien me engañó es tu tío Andrés. El silencio del otro lado de la línea fue devastador. Podía imaginarme a ese niño de 15 años tratando de procesar información que ni siquiera un adulto debería tener que procesar. ¿Papá? ¿Estás seguro? Completamente seguro, campeón. Tengo todas las pruebas. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Ustedes se van a venir a vivir conmigo. Van a estar bien, te lo prometo. Pero necesito que cuides a tu hermana y que me ayudes a explicarle lo que está pasando cuando llegue a casa. ¿Tío Andrés realmente hizo eso? Sí, hijo. Lo siento mucho. Colgó y se quedó en silencio durante varios minutos. Roberto, me dijo finalmente, lléveme a casa. Tengo que abrazar a mis hijos y explicarles porque su mundo acaba de cambiar para siempre. Mientras manejaba hacia las lomas, entendí que había sido testigo de algo más que una infidelidad. Había sido testigo del momento exacto en que un hombre perdió la vida que conocía y tuvo que empezar a construir una nueva desde cero. ¿Sabe qué es lo más triste de todo, Roberto? Me dijo cuando estábamos llegando a su casa. ¿Qué, jefe? Que mis hijos van a crecer sabiendo que el amor no siempre es suficiente, que la familia no siempre es confiable, y que a veces las personas que más amas son las que más daño te pueden hacer. Cuando llegamos a la casa de Sebastián en las lomas de Chapultepec, una de esas colonias donde vive la gente que ha logrado el sueño mexicano del éxito económico, me di cuenta de que esta historia estaba lejos de terminar. La casa era impresionante, una residencia de 2 pisos con jardín perfectamente cuidado, cochera para 3 carros, y esa apariencia de familia próspera y feliz que desde afuera engaña a cualquiera. Pero ahora yo sabía la verdad que se escondía detrás de esa fachada perfecta. Antes de bajarme, Roberto, me dijo Sebastián mientras observaba su propia casa como si la estuviera viendo por primera vez, quiero contarle cómo terminó realmente esta historia. Porque lo que pasó en el hotel fue solo el principio. Se quedó callado unos segundos, organizando sus pensamientos, y luego continuó. Esa noche, después de que usted me dejara aquí, tuve la conversación más difícil de mi vida con mis hijos. Sebastián Jr., mi hijo de 15 años, se puso a llorar como no lo había visto desde que era niño pequeño. María José, mi niña de 12 años, no entendía por qué su tío Andrés, al que quería como a un padre, había hecho algo tan malo.
Su voz se quebró ligeramente al recordar esa noche. ¿Sabe qué es lo más cabrón de todo, Roberto? Que tuve que explicarles a mis propios hijos que el amor no siempre es para siempre, que las familias se pueden romper no por falta de dinero o por problemas externos, sino por traición. Tuve que robarles esa inocencia que todos los niños deberían poder conservar hasta ser adultos. Me contó que Patricia había llegado a la casa una hora después que él, con los ojos hinchados de tanto llorar y 3 maletas llenas de ropa. Según Sebastián, ella intentó hablar con él, trató de explicarle que todo había sido un error gigantesco, que se había confundido, que realmente lo amaba a él. Me dijo que Andrés la había manipulado emocionalmente, que había aprovechado un momento de debilidad cuando ella estaba pasando por una depresión. Me dijo que nunca había querido lastimar a la familia, que se había arrepentido 1000 veces pero que no sabía cómo salir de la situación. ¿Y usted le creyó, jefe? Roberto, después de 16 años de matrimonio, uno aprende a distinguir cuando su esposa está diciendo la verdad y cuando está mintiendo desesperadamente para salvar su pellejo. Y esa noche, Patricia estaba mintiendo. Me explicó que lo que más lo había convencido de que ella no era sincera fue que en ningún momento mencionó a Andrés con enojo o resentimiento. Una mujer que realmente hubiera sido manipulada habría estado furiosa con el manipulador, pero Patricia hablaba de Andrés como si él también fuera una víctima de las circunstancias. Esa noche, Roberto, Patricia durmió en el cuarto de huéspedes. Y a las 3 de la mañana, la escuché hablar por teléfono en susurros. ¿Adivine con quién estaba hablando? Con Andrés. Exacto. Estaba coordinando con él qué versión de los hechos le iban a contar a la familia, cómo iban a manejar el divorcio, cómo iban a proteger sus propios intereses. Ahí me di cuenta de que incluso cachados, incluso descubiertos, seguían siendo un equipo contra mí. Sebastián siguió contándome lo que había pasado en los días siguientes. Al día siguiente, como había prometido, se presentó en el despacho de su abogado con todas las pruebas que tenía, las fotos del detective, los videos que él mismo había grabado en el hotel, los registros de llamadas, las transferencias bancarias, todo. Mi abogado me dijo que tenía uno de los casos de adulterio mejor documentados que había visto en su carrera. Me dijo que con esas pruebas, no solo iba a ganar la custodia de los niños, sino que Patricia iba a perder cualquier derecho a pensión alimenticia. Pero la parte más dolorosa de toda la historia vino después, cuando Sebastián tuvo que enfrentar al resto de su familia. ¿Sabe qué fue lo más difícil, Roberto? Tener que contarle a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, que Andrés había hecho esto. Porque no solo había traicionado a su primo, había traicionado a toda la familia que lo había tratado como hijo durante 30 años. Me contó que la reacción de la familia había sido devastadora. Su mamá, doña Carmen, había llorado durante 3 días seguidos. Sus hermanos no podían creer que Andrés fuera capaz de algo así. Sus tíos, los papás de Andrés, habían llegado a su casa a pedirle perdón por lo que había hecho su hijo. Pero, ¿sabe qué fue lo que más me dolió de la reacción familiar, Roberto? ¿Qué? Que algunos familiares, especialmente las mujeres, trataron de convencerme de que perdonara a Patricia. Me decían cosas como, Sebastián, piensa en los niños, los matrimonios pasan por crisis, dale una segunda oportunidad, el perdón sana el alma, punto. Su voz se llenó de una amargura profunda. Como si yo fuera el malo de la historia por no querer perdonar una traición de meses. Como si mis sentimientos no importaran, como si mi dignidad fuera negociable. Me explicó que el proceso de divorcio había sido rápido pero brutal. Patricia había contratado a uno de los mejores abogados matrimonialistas de la ciudad, pero las pruebas en contra de ella eran tan contundentes que no había mucho que hacer. Al final, Roberto, ella se quedó con una pensión mínima para gastos personales, yo me quedé con la custodia completa de los niños, con la casa, con el negocio y con todas las cuentas bancarias. Legalmente, gané todo. Hizo una pausa larga. Pero emocionalmente, hermano, perdí mucho más de lo que gané. Sebastián me contó que lo más difícil había sido reconstruir la confianza de sus hijos. Sebastián Jr. había desarrollado problemas de ansiedad y había tenido que ir a terapia psicológica. María José había empezado a hacerse pipí en la cama otra vez, algo que no le pasaba desde los 5 años.
Mis hijos perdieron no solo a su mamá viviendo en casa, sino también a su tío favorito. Perdieron esa sensación de seguridad familiar que todos los niños necesitan para crecer sanos emocionalmente. Pero no todo había sido negativo. Sebastián me contó que la experiencia también había fortalecido su relación con sus hijos de maneras que nunca había imaginado. Ahora desayunamos juntos todos los días antes de que vayan a la escuela. Antes, Patricia era quien se encargaba de eso mientras yo salía corriendo al trabajo. Ahora los ayudo con sus tareas por las tardes. Hablamos de cosas que antes nunca hablábamos. En cierto sentido, Roberto, perder a mi esposa me ayudó a ganar realmente a mis hijos. Me explicó que también había aprendido cosas sobre sí mismo que nunca había sabido. ¿Sabe qué descubrí, Roberto? Que yo era más fuerte de lo que pensaba. Durante 16 años pensé que necesitaba a Patricia para ser feliz, que sin ella mi vida no tendría sentido. Pero resulta que uno puede vivir, y vivir bien, incluso después de que te rompan el corazón en 1000 pedazos. ¿Y qué pasó con Andrés? Andrés intentó hablar conmigo varias veces. Me mandaba mensajes, me llamaba, hasta fue a buscarme a la empresa. Quería explicarme su versión de los hechos, pedirme perdón, tratar de reconstruir nuestra relación familiar. ¿Y usted qué hizo? Lo ignoré completamente. Cambié mi número de teléfono, le dije a mi secretaria que no lo dejara pasar a mi oficina, bloqueé todos sus contactos en redes sociales. Para mí, Andrés murió el día que lo encontré en esa habitación de hotel. Sebastián me explicó que esa había sido una de las decisiones más difíciles de su vida, porque significaba cortar lazos con alguien que había sido como un hermano durante 30 años. Pero Roberto, hay traiciones que no se pueden perdonar. Hay líneas que cuando se cruzan, ya no hay regreso posible. Y lo que hizo Andrés cruzó todas las líneas que existían. ¿Y ustedes, muchachos, cuál ha sido la experiencia más marcante que han tenido en un Uber o hablando con un extraño? Cuéntenme en los comentarios porque leo cada uno de ellos. Si llegaron hasta aquí, son los verdaderos seguidores de este canal. Dejen un like, suscríbanse, activen la campanita y compartan esta historia con alguien que necesite escucharlo. Porque a veces, las lecciones más importantes de la vida las aprendemos en los lugares más inesperados. Cuando Sebastián finalmente se bajó de mi coche esa tarde, me quedé sentado varios minutos pensando en todo lo que había escuchado. En una sola carrera, había sido testigo de cómo se puede destruir una vida en cuestión de minutos, pero también de cómo una persona puede encontrar la fuerza para reconstruirse desde las cenizas de su propia tragedia. Esa noche, cuando llegué a casa, abracé a mi esposa Guadalupe y a mi hija más fuerte de lo normal. Les dije que las amaba más que a nada en el mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente aprecié la simplicidad y la honestidad de mi vida. Porque muchachos, después de escuchar la historia de Sebastián, entendí algo fundamental: el dinero no te protege del dolor más profundo que existe, que es la traición de quien más amas. Que una casa en las lomas, un Rolex y una empresa exitosa no valen nada si no tienes personas genuinas que te amen y te respeten. Han pasado 6 meses desde esa tarde, y a veces todavía pienso en Sebastián. Me pregunto cómo estará, cómo estarán sus hijos, si habrá encontrado la paz interior que tanto necesitaba. Pero si algo aprendí de esa experiencia es esto: todos estamos a una llamada telefónica de distancia de que nuestra vida cambie para siempre. Todos estamos a una traición de distancia de tener que reconstruir todo lo que creíamos sólido y eterno. Por eso, hermanos, amen intensamente pero también cuiden su corazón. Confíen, pero no ciegamente. Y recuerden que a veces, las historias más impactantes no las vemos en las películas o en las telenovelas, sino que las vivimos en tiempo real, en el asiento trasero de un Uber cualquiera, en una tarde cualquiera, cuando menos lo esperamos. Hasta la próxima, muchachos. Y recuerden, en esta ciudad loca que es la Ciudad de México, nunca sabemos qué historia nos va a tocar ser testigos. Soy Roberto Mendoza, y esto han sido Relatos de un Uber.